Buenas tardes, saludos a quien nos acompañan el día de hoy en este programa de fortalecimiento que tenemos de la norma 025 en igualdad laboral y no discriminación. Hemos recibido algunas observaciones en el transcurso de las auditorías. Saludo aquí quien nos hace favor de escribirnos a través de nuestro chat. A ver, si me haces favor, Orlas, de poner el chat tantito para que lo vea yo. Bienvenida Graciela Santoyo de la Universidad Politécnica de Pénjamo, Guanajuato. Bienvenida, bienvenidos todos. El día de hoy vamos a trabajar y vamos a platicar sobre todo también saludo a a Elisa o Elsa, perdón, es que aquí no alcanzo a ver hasta allá. Elsa María Ruiz Betanzos de la de la Secretaría de Bienestar de Puebla, a Carla Vázquez, a Ismael Recendis, a Lisbeth Espinosa, a Osvaldo Ramírez. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a platicar, y la palabra es platicarles, de, de cómo, eh, de cómo en los últimos tiempos, desde el año que salió la norma 025, se ha convertido como en un paraguas del proceso de cumplimiento normativo de la Secretaría del Trabajo. A través de la norma 025 puede dársele cumplimiento o permite enmarcar el cumplimiento, yo diría, de normas como la 030 del programa de salud y seguridad en el trabajo, como la 019, todo el proceso de capacitación, como por supuesto la 035, todo lo que viene con el tema de violencia laboral. Y por supuesto, el día de hoy también a través de la norma 034, que tiene que ver con el proceso de incorporación y de inclusión de las personas con discapacidad a los centros de trabajo. Eh, la verdad es que el día de hoy lo que vamos a hacer es platicarles un poco de lo que se trata la norma, revisar los principales apartados que tiene, sobre todo del apartado 5, apartado 10, y contextualizarlo para que ustedes vean la posibilidad de incorporarla. Se trata de una norma oficial mexicana, es decir, es obligada sobre todo para los centros de trabajo que tienen más de 50 personas. Y entonces yo creo que es importante que en Maxan Certificación tengamos la posibilidad y a través de este tiempo que ustedes están invirtiendo muy bien, sepan de qué trata la norma y cómo pueden ir ustedes planteando el cumplimiento en sus respectivos centros de trabajo. Adelante, por favor, con la presentación. Me acompaña mi compañero Orlando, quien es el responsable de sistemas aquí en Maxan Certificación. Entonces, platiquemos del cumplimiento de esta norma en el marco del requisito 13, el requisito 13 de accesibilidad de la norma 025. Adelante, por favor. En primer lugar, es decirles que esta norma trata de la integración de las personas que viven con discapacidad para un entorno laboral más inclusivo y equitativo. Históricamente hay tres formas como se maneja la discapacidad. La primera es una norma, es una forma de manejarla a través de la exclusión, que es la forma que muchos de nosotros tristemente vemos todos los días en nuestro contexto, en nuestra calle, en nuestra comunidad, donde la persona que tiene discapacidad, su vida consiste en vivir en su casa y ser atendida por sus familiares o por personas que hacen labores de cuidados. Esa es, digamos que la primera forma como encontramos que se atiende la discapacidad. La segunda forma que se atiende la discapacidad es la forma médica, donde los doctores, las doctoras, los médicos consideran que todo se puede curar o que todo se puede avanzar para que la discapacidad aminore sus características en la persona. Entonces, tratan y someten a las personas a tratamientos muy extensos que
que van haciendo sobre todo labores de rehabilitación, labores de trabajo, labores de médicas, el suministro de medicinas, porque consideran que la persona puede mejorar en esa, en esa discapacidad que tiene. Y la tercera, que es la forma como se la ve la norma 025 y la norma 034 en este caso, es la integración de las personas a los centros de trabajo a través de un proceso de accesibilidad universal. Ahorita les vamos a platicar de qué se trata esto de la accesibilidad universal, que es la tercera forma de tratar a las personas que tienen alguna discapacidad. Adelante. La norma 034 se vincula directamente con el requisito 13, que tiene que ver con accesibilidad en todos los centros de trabajo. Voy a empezar a platicarles desde aquí qué es la accesibilidad universal. La accesibilidad universal es aquella que permite que todas las personas puedan hacer su trabajo para el cual fueron contratadas, independientemente y que puedan moverse libremente por todas las áreas donde ellos laboran, independientemente de que tengan o no alguna discapacidad. Esa es la accesibilidad universal. Como rasgo curioso, la accesibilidad universal tiene una característica que aunque fue inventada o tiene como propósito servir a las personas que tienen alguna discapacidad, no necesariamente se utiliza solamente por estas personas. Me explico. Cuando nosotros ponemos una rampa en la entrada de un centro de trabajo y de pronto hay una persona y esa rampa está hecha para quienes no pueden desplazarse, para quienes usan sillas de ruedas, por ejemplo, o para quienes son débiles visuales. De repente encontramos que hay personas que sufren lesiones, personas que no tienen ninguna discapacidad, pero que de pronto sufren algún tipo de accidente, algún tipo de lesión, y durante algún tiempo terminan usando esas instalaciones que nosotros diseñamos para la discapacidad. Entonces, por eso se llama accesibilidad universal, o incluso cuando una persona ya es mayor o tiene algún problema de salud, prefiere utilizar las rampas de acceso. Solo doy un caso, el mismo caso de los elevadores, el mismo caso de la señalización que hacemos, lenguaje accesible. Entonces, por eso se llama accesibilidad universal, porque no necesariamente sirve solamente para las personas que tienen alguna discapacidad. Termina sirviendo en la práctica para todas las personas que laboran en el centro de trabajo. Adelante, por favor. Esta norma, la norma 034, ya entrando en materia, nos habla de las normas, las reglas mínimas para que una persona logre desempeñarse en un trabajo, en un entorno seguro. Adelante, por favor. De acuerdo con la norma 025, haciendo aquí ya campechaneándoles porque les digo que la norma 025 es un paraguas, todos aquellos de lugares de trabajo, tales como edificios, locales, instalaciones con o sin mobiliario, que permiten a los trabajadores entrar, desplazarse, salir, orientarse, comunicarse de manera segura, autónoma y cómoda para realizar actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento y en general la prestación del servicio o la realización del producto que se hace en ese centro de trabajo. Entonces, aquí ya vemos el primer match, es decir, todo lo que está enmarcado en la norma 034, la NOM 034, está diseñado para que el ambiente de trabajo sea igualitario, ¿sí? Por eso es un requisito de la norma 025. Adelante, por favor. Si tienen alguna duda, porque esta plática vamos a ir revisando los aspectos de la norma 034, pueden en cualquier momento hacérnoslas llegar y nosotros interrumpimos la plática para responderla o para hacer más amplia la duda con mucho gusto. Eh, la norma 025 también habla de las modificaciones y adaptaciones necesarias a la infraestructura y a los servicios. Al no realizarlas, no impongan una carga desproporcionada o afecten el derecho de terceros que se aplica cuando se requiere un caso particular
Es decir, tiene, como es una norma donde este requisito, particularmente el 13, es un requisito optativo, es decir, no es un requisito crítico como los primeros 5. Sin embargo, lo que persigue es garantizar que las personas ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones que los demás. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que es una norma paraguas, la norma 025. Adelante, por favor. Aquí, aquí viene una palabra, regrésate por favor tantito. Eh, Viene una palabra que lo vamos a encontrar en toda la norma 025 y en toda la norma 031, en toda la NOM 034, que son los ajustes razonables. Es decir, ya lo vamos a ver más adelante, pero de acuerdo con las necesidades del trabajador, de la trabajadora, ¿qué requiero hacer para que cumpla su función de manera adecuada? ¿Qué ajustes tengo que realizar? ¿Sí? Eh, y los ajustes razonables a través por el tema de cuál es la discapacidad a la que me estoy enfrentando y a la que tengo que hacer adecuaciones. Por ejemplo, puede ser desde si yo voy a recibir personas dentro de mis clientes, dentro de mis usuarios que tienen discapacidad, ¿cómo voy a plantear desde la entrada, las rampas, la comunicación accesible, cómo se va a ir moviendo y desplazando por todas las áreas de atención al público? O si la persona labora en el centro de trabajo, ¿cómo esta persona va a poder desplazarse de manera ininterrumpida sin tener que afectar ni los derechos de los demás, ni tampoco va a poder cumplir adecuadamente con su trabajo? Adelante, por favor. Y entonces aquí vemos, ya entrando en materia, los principales aspectos de la NOM 034, es la accesibilidad física, que es muy importante, rampas, ascensores, puertas, pasillos amplios y condiciones de seguridad, es decir, la señalización y, ojo, la formación específica en seguridad laboral para personas con discapacidad. Aquí ya entramos en materia de la norma, ya son aspectos importantes de la norma que se consideran. Es decir, aquí, por ejemplo, ya tendremos que tener un programa de capacitación para en materia de seguridad laboral. Adelante, por favor. Y obviamente quise poner aquí otra vez el tema de ajustes razonables eh, para que las personas, como ustedes lo vieron, la diferencia de ajustes razonables en la 025 habla de que no debemos de afectar las condiciones de todos los trabajadores. Y la norma 030, la NOM 034 habla de las condiciones que debemos de generar solo para las personas con discapacidad. Adelante. Algunas de las obligaciones del patrón, ya entrando en materia de la 034, es realizar un análisis de los puestos para determinar cuáles sí pueden ocupar personas con discapacidad. Este análisis de compatibilidad, si ya está la persona, en la persona con discapacidad, en el centro de trabajo se debe de invitar a esa persona a hacer este análisis de compatibilidad. También ya nos habla de la capacitación, nos habla de los ajustes razonables, nos habla incluso de ciertas medidas para facilitar el acceso y todo el tránsito dentro del centro de trabajo. Y también nos habla de establecer por escrito las acciones del centro de trabajo o acciones correctivas y preventivas para prevenir los riesgos, ¿sí? ¿Y qué debe de incorporar este análisis de riesgos? ¿Cuál es la discapacidad de cada trabajador? El área o puesto de trabajo, los riesgos asociados a la discapacidad de las y los trabajadores, las medidas de control técnicas o administrativas, así como la evaluación de su efectividad. Es decir, si de pronto yo tengo un elevador y esa persona tiene que desplazarse a un piso hacia arriba, si algún día no funciona el elevador, ¿cómo tengo que hacer? Porque esa persona tiene que llegar a su lugar de trabajo. Y también las medidas de control adicionales para minimizar esos riesgos, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser que de pronto se diga, bueno, no va a funcionar todo el elevador el día de hoy,
pues tenemos que, esa persona tenemos que hacer un ajuste razonable, y ahí viene la palabra, para que la oficina de esa persona no se encuentre en el quinto piso. Digo, estoy hablando hipotéticamente en caso de que se necesite, ¿no? Hay muchos casos donde los departamentos, digo, los edificios son arrendados y pues tendrá que hacerse otra medida de riesgo, a lo mejor eh, otra acción preventiva, por ejemplo, puede decir que esa persona puede irse a teletrabajo, etcétera, ¿no? Puede tener alguna otra función dentro del centro de trabajo, ¿sí? Adelante, por favor. Después continuando con las obligaciones del patrón, también tiene la obligación de señalizar todo los pasillos, etcétera, y también toda la señalización de emergencia, y también debe de tener un plan de emergencias, de acuerdo con el capítulo 1, ahorita vamos a ver cuál es, informar a los trabajadores sobre los riesgos, las medidas de seguridad y las acciones a seguir en caso de emergencia, y también capacitar a los trabajadores con discapacidad para su desarrollo en el puesto de trabajo de acuerdo con el caso de emergencia, ¿sí? Y también exhibir cuando la autoridad del trabajo lo requiera, la información que presente esta norma que lo obligue a elaborar o poseer. Aquí estamos hablando, por ejemplo, si hablamos de un plan de emergencia, hay que mostrarle a la autoridad el plan de emergencia. Si hablamos de un plan de capacitación, hay que mostrarle a la autoridad. ¿Por qué nos habla de autoridad? Porque se trata de una norma oficial mexicana cuyo cumplimiento está establecido para todos los centros de trabajo del país y particularmente para los que tienen más de 50 trabajadores. Adelante, por favor. Ya yéndonos al apartado 6, obligaciones de las personas que trabajan y que tienen discapacidad. Aquí viene lo que yo les comentaba, participar en el análisis para determinar la compatibilidad del puesto cuando el patrón lo requiera, atender las acciones preventivas y correctivas en el programa de salud y seguridad en el trabajo, que tiene que ver con la NOM 030 y la NOM 019, participar en la capacitación y el adiestramiento, informar al patrón cualquier cambio que perciba en sus capacidades y o en su discapacidad, ¿sí? Entonces, estas son obligaciones de las y los trabajadores con discapacidad. Adelante, por favor. No quisimos hacer una ruta de todos los tipos de discapacidad porque no era el fin. El fin de este webinar era mostrarles la norma solamente. ¿Cómo se hace para determinar la compatibilidad de los trabajadores con discapacidad en el puesto de trabajo? En primer lugar, ¿cuáles son las características de la discapacidad? La descripción del puesto de trabajo, la demanda física, mental o intelectual o sensorial del puesto de trabajo. También el lugar de trabajo, una vez que se ve que si esa persona con discapacidad cumple el perfil para el puesto de trabajo, tiene las características necesarias. Vamos a hablar entonces sí de adaptaciones necesarias como factores ergonómicos, iluminación, señalización, rutas de circulación, pasillos circulantes y accesorios de trabajo que manipula, es decir, desde computadoras hasta herramientas, entre otros. Adelante, por favor. También debiéramos tener la identificación de los peligros a que está expuesto el trabajador con discapacidad, parte del análisis de riesgos que se hace al momento ya lo dijimos, al momento de la compatibilidad, del análisis de la compatibilidad del puesto, y también todo lo que tiene que ver con qué vamos a hacer para disminuir esos riesgos. Y también este análisis se debe de incorporar cuando exista modificación a las características de discapacidad del trabajador, es decir, que disminuyan sus capacidades o que cambien esas capacidades. También que se incorporen nuevas herramientas de trabajo, nuevas formas de hacer un producto, nuevas formas de prestación del servicio. Debe de considerarse ese perfil de compatibilidad, debe de actualizarse. Y también se modifique el horario y el puesto de trabajo
el lugar de trabajo también. Cuando nos vayamos a otro lugar a trabajar, también se debe de actualizar este análisis de compatibilidad. También la actividad, por supuesto, ya lo dijimos, cuando se modifique el entorno en general del trabajador, como por ejemplo iluminación, señalización, distribución de las áreas del centro. Todo esto, como pueden ver, tiene que ver con un cambio del lugar de trabajo. Adelante, por favor. Requerimientos físicos. Vienen algunas características ya muy técnicas en la norma, pero se las platico se las platico en este momento. Eh, Elementos de comunicación de la entrada y salida de la vía pública a fin de facilitar la circulación, es decir, ir un poco desde la entrada del centro de trabajo, señalización visual, auditiva y táctil, según aplique el desplazamiento de la estancia en el centro de trabajo. Nosotros, la verdad es que hay centros de trabajo que son campeones en esta materia, lo tengo que decir, y hay muchos que están trabajando en lograr que las instalaciones sean más accesibles para todo el personal, y también vemos muy claramente cómo ya este alcance de su sistema de igualdad laboral llega incluso hacia las personas que van a pedir un trámite o son clientes de ese establecimiento. Eh, Adelante, por favor. También vienen algunas medidas ya que las ponemos aquí. Nosotros revisamos cuando estamos en auditoría el plan de accesibilidad y vienen todas estas características, es decir, ya mucho del plan de accesibilidad está hecho en función de la de la NOM 034. La solicitud a través de este webinar es que actualicen este documento con base en lo que establece esta NOM 034, es decir, tenemos el plan de accesibilidad y tenemos el tema de la NOM 034. Este webinar también se lanza para que puedan ser capaces de incorporar estos temas importantísimos para la igualdad laboral. Las pasillos y rampas, viene aquí la medida, materiales para que permitan el desplazamiento de sillas de ruedas, que no sean muy resbalosos. Por ejemplo, la propia NOM 034 y los programas de accesibilidad universal nos hablan de que ya las sillas no tendrían que ser de piel para evitar que las personas se resbalen, sobre todo si tienen alguna discapacidad o por un accidente incluso laboral, deberían de ser de tela. Contar con el piso, pasillos y rampas con una guía táctil para la circulación de trabajadores y permitir la circulación de trabajadores con discapacidad visual acompañados de perros guía o de alguien que los apoye. ¿Sí? No obstante que el 70 o 80% de las discapacidades es de personas que llevan silla de ruedas. Estamos viendo en los últimos tiempos que hay centros de trabajo que están incorporando personas con discapacidad visual o con otro tipo, con discapacidad auditiva. Entonces, por eso la propia norma ya considera este tipo de discapacidades. Adelante, por favor. El espacio es importante, cuánto es el espacio para maniobrar la silla de ruedas, los dispositivos de sujeción como los barandales, pasamanos, agarraderas, ahí vienen las alturas, los diámetros, la separación que debe de haber entre un escritorio y otro, el anclaje, por ejemplo, para soportar el peso y la fuerza de una persona con discapacidad. Es muy importante que se considere esto, sobre todo para el tema de lo que dijimos desde el principio, el tema de los ajustes razonables, de que no funcionen y solamente se hagan una vez. Adelante. Que no estemos ahí perdidos. Para eso es esta sesión informativa. La visibilización de las señales a la altura no representa un factor de riesgo para los trabajadores, que no esté obstruida y que esté enfocada a que el trabajador y la trabajadora con discapacidad pueda, por supuesto, leerla y usarla. ¿Sí? Adelante, por favor. También vienen algunas medidas, el código braille, cuando sea posible, librar de obstáculos los pasillos y los lugares de trabajo,
Luego viene la parte de cómo tratar al trabajador con discapacidad visual, rutas de evacuación y salidas de emergencia para las personas con discapacidad visual. También debe de estar en el plan de accesibilidad, esto si bien lo recuerdan. La norma habla de tres tipos de personas con discapacidad. Son las personas, perdón, las tres tipos de grupos que deben de tener una atención especial en materia de igualdad laboral. Son las personas embarazadas, las personas con discapacidad, que dio motivo a este webinar, y las personas adultas mayores, ¿sí? Entonces, adelante, por favor. La señalización también tiene que ser audible cuando tengan personas que no escuchan, que sea su discapacidad la audición baja, emitir sonidos o instrucciones cortas y tener un sonido por medio de frecuencias diferentes a los sonidos generados en el lugar de trabajo. Adelante, por favor. Algo que es muy importante y que llama la atención es el plan de emergencias. ¿Cómo? Esta es una pregunta recurrente de auditoría de la 025. Es decir, si yo ya tengo mi programa de protección civil, porque la norma 025 solicita que este plan de atención a emergencias para personas con discapacidad, adultas mayores y personas embarazadas forme parte del programa de protección civil. Ojo, aquí encuentran toda la información que debe de estar, que deben ustedes de incorporar en el programa de protección civil. También por eso lo estamos presentando, cómo se debe de hacer la identificación de estas personas, el procedimiento de alertamiento, el uso de señales luminosas, visuales al momento. Generalmente cuando auditamos a las personas responsables del programa de protección civil, tienen una capacitación muy importante en la materia. Sin embargo, esta parte todavía no ha entrado en la capacitación de esas personas de protección civil. Hay que acercarles la información de la NOM 034. Adelante, por favor. Y aquí es donde viene el procedimiento de instrucciones para la evacuación de trabajadores con discapacidad. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Seguimos con el programa. Y me quiero detener una parte en capacitación. ¿Capacitación en qué materia? Para que por favor lo incorporen a su programa de capacitación de la NMX 025, por favor. Los riesgos para las personas con discapacidad. Las acciones preventivas y correctivas para el desempeño de estas personas en el lugar de trabajo, es decir, de qué manera nos estamos atendiendo esos riesgos. Las señalizaciones y el plan de atención a emergencias y la manera en que ellos participan en la ejecución. Ya platicamos mucho durante las auditorías, los auditores son llamados a preguntas sobre este tema y orientan, sin dar consultoría, orientan sobre el cumplimiento de la norma en esta materia. Adelante, por favor. El tema de los brigadistas, muy importante que los brigadistas también sean capacitados en la NOM 034. Y la capacitación y adiestramiento, ojo, en esta norma debe de ser al menos cada año, siempre y cuando permanezcan los mismos brigadistas. Es decir, como parte del programa de protección civil, la capacitación de la 034, de la NOM 034, es anual. Adelante, por favor. ¿Cómo hacemos match con el requisito 13 para lograr accesibilidad para todas las personas trabajadoras? Bueno, adoptando en primer lugar el término de movilidad universal y de accesibilidad universal. Es decir, este proceso termina siendo aprovechado por todas y por todos, no solamente por las personas con discapacidad, ¿sí? Y la discapacidad lo mejor sería que se pudiera curar, pero en realidad, si vemos a través del tiempo, el ser humano ha logrado que todas las personas se incorporen a los centros de trabajo independientemente de las capacidades que tengan. Entonces, el gran reto hoy de los centros de trabajo es poder incorporar a las personas con discapacidad y darles su lugar
como personas productivas y trabajadoras. Dejando atrás, por supuesto, las viejas formas de tratar la discapacidad, como es la permanencia en el hogar y como es el otro de que es una enfermedad. Entonces, nos corresponde a nosotros, con este compromiso que tenemos con la inclusión laboral, darles a conocer que perfectamente compatible las personas con discapacidad, siempre y cuando haya una compatibilidad en los puestos de trabajo. Adelante, por favor. Ya viene aquí cuál es la conexión, la accesibilidad y la seguridad física, ¿sí? La norma 034 dice cuáles son las condiciones específicas de seguridad, mientras que la 025 refuerza la obligación de eliminar barreras físicas y de comunicación. Es decir, es el paraguas donde nosotros estamos metiendo ahí todos los instrumentos de igualdad laboral, uno de ellos es la inclusión. Adelante. Temas importantes con la inclusión laboral de las personas con discapacidad, logramos igualdad de oportunidades, ¿sí? Logramos que las personas tengan las mismas oportunidades que cualquier otro trabajador. Simplemente a través de la 034 hacemos realidad qué características técnicas se requieren para hacer ese objetivo y también los ajustes razonables y las medidas de inclusión nos permiten en la norma 034 cómo deben de adaptar sus procesos de trabajo a las personas con discapacidad, hacer ese análisis de compatibilidad tan necesario, que a veces a primera mano no lo encontramos, pero si nos ponemos a hacer, ¿cuántas personas pudiéramos nosotros nada más, imagínense, incorporar con discapacidad derivado del puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, complementa con la 025 en el sentido de que al momento de incorporar a estas personas nos volvemos una organización sin discriminación en los procesos de contratación, promoción o remuneración. Adelante, por favor. Bueno, algunos beneficios, pues ya lo señalé aquí, la inclusión laboral, la inclusión normativa por parte de estas dos normas. Adelante, por favor. Pero yo diría más bien la inclusión laboral. Reducimos el riesgo de discriminación, mejoramos la imagen como un centro de trabajo que está cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad laboral y optimizamos la seguridad de nuestros centros de trabajo para esas personas que realizan actividades para que no enfrenten riesgos adicionales dentro de contextos que pudieran ser peligrosos. Adelante, por favor. Pues hasta aquí terminamos. La verdad es que fue una plática muy descriptiva porque queremos que conozcan la norma, que vean que no trae nada del otro mundo, simplemente es aterrizar todos los procesos de accesibilidad a cuestiones técnicas de cómo lo puede lograr cualquier centro de trabajo del país. Muchas gracias, me pongo a sus órdenes por si tienen alguna duda o pregunta. Adelante, Graciela Santoyo. Hola, buenas tardes. Oye, mi pregunta va referente a lo siguiente. Fíjate que, o sea, ¿qué pasa cuando tienes personas con algún tipo de discapacidad, física, que son las que son muy evidentes, pero la persona no se percibe con una discapacidad? ¿Por qué? Por ejemplo, mira, tenemos el caso muy particular de un maestro que, de pequeño le dio polio. Entonces, el maestro, o sea, su caminar, pues no es evidente, pues la parte de su forma en cómo camina, pero obviamente él se puede desplazar a donde sea, el maestro maneja, y tuvimos esa situación con él porque él nos dijo, no, dice, yo no tengo ninguna discapacidad. Entonces, ahí tampoco, pues vamos a entrar así como en controversia o algo, ¿no? ¿Sabes por qué hablamos con él? Ya ves que la 035 nos pide un documento emitido por una institución de salud o una institución pues oficial,
que respalde o que reconozca la discapacidad de una persona. Entonces, en ese sentido fue que se le hubo el acercamiento con el docente, pero él nos dijo que no, que porque él no tenía ninguna. Sí, fíjate que es una preocupación muy recurrente que lo vemos, no solamente es tu caso, Graciela. Esto sucede más frecuentemente de lo que tú te pudieras imaginar, sobre todo cuando las personas van teniendo un conjunto de enfermedades crónicas, crónico-degenerativas, que tú ves que definitivamente ya no están en posibilidades de moverse bien. Ustedes me imagino que tienen herramientas para poder determinar el rendimiento. Sin embargo, yo lo entiendo como una preocupación que tú tienes en este momento. Y creo que la salida es dos cosas, yo te diría. Uno, que trabajes más en los procesos de accesibilidad, es decir, para que esta persona, independientemente de que disminuya sus capacidades, pueda desplazarse, porque esa sería la idea de que pueda desplazarse a todo lugar. Porque incluso si la persona ejerce, si tiene una disminución física, no necesariamente significa que tenga una disminución intelectual, que no pueda cumplir su trabajo. Entonces, yo creo que como tú dices, la norma 025 te pide una constancia de una institución que pueda avalar ese tema, pero yo creo que aquí más bien se trata de una disminución de capacidades físicas que vienen con la edad y que precisamente por eso lo solucionamos siempre y cuando siga teniendo bien pueda realizar bien su trabajo, porque incluso el día de mañana a mí me ha tocado ver profesores en las universidades, en las escuelas, que incluso llegan, los conoces de toda la vida, y en los últimos años ya llegan en silla de ruedas a dar la clase, ¿sí? O sea, entonces, por eso ahí no puedes hacer nada porque la persona sigue siendo muy competente, ¿no? Tengo casos de profesores que incluso han tenido derrames cerebrales y todo, y siguen, con algún problema físico fuerte, pero que no se les afectaron su capacidad para realizar su trabajo de docentes, siguen siendo reconocidos y entonces yo creo que ahí la recomendación sería apegarte a la norma, a la NOM 034 y trabajar en la accesibilidad solamente, que él pueda desplazarse, porque a lo mejor ahorita el problema que tú lo ves es porque hay escalones, porque no hay rampas, etcétera, etcétera. Entonces, pues también es un análisis de riesgo de ustedes, porque las personas que se dedican a la docencia tienden a estar muchísimos años, prácticamente toda su vida, y sí, cada vez hay más profesoras, profesores que sufren para poder moverse, ¿sí? Ese sería nada más por el lado de la accesibilidad universal. Porque acuérdate que si leyéramos la discapacidad como se leía antes, tendríamos que decirle vete a tu casa porque ya no puedes caminar. Entonces eso sería todavía más triste, ¿sí? Gracias. Oye, y Gracias. otro comentario, esa no es pregunta, sino es comentario. Fíjate que la universidad está certificada en lo que es la ISO 9001, ahorita su versión 2018, 2015, perdón, y el proceso de enseñanza-aprendizaje es el que tenemos certificado. Entonces, pues ya tenemos como un año haciendo los trabajos para certificarnos en la 21001, que es la La educativa. especial para instituciones educativas. Y yo recuerdo que cuando fui a la primer capacitación en ese tema, la 21001 nos habla de la inclusión y de que la institución debe de tener protocolos y todo lo que es el tema de inclusión, pero nos decían que al estar certificados ya en la 025, en automático cumplíamos ese requisito. Pero la verdad es que cuando ya nosotros comenzamos los trabajos y ya vimos en el tema de inclusión qué era lo que se refería, no cumplíamos, teniendo la 025, no cumplíamos del todo
con lo que decía o con lo que dice la 21001, porque ahí sí nos habla de que tenemos que tener protocolos para atender a estudiantes con algún tipo de discapacidad. Entonces, sí es diferente. Eh, te Es digo, que, a ver, es que lo que pasa es que el tema en la 025 está regado en varios requisitos. Por ejemplo, este tema de la accesibilidad del requisito 13 te pide tu documento que se llama plan de accesibilidad, ¿sí? Y ahí vienen todas estas características de mobiliario, de equipo, de rampas, etcétera, ¿no? Pero en cuanto a protocolos, lo tiene fíjate, la norma 025 lo considera en el programa de protección civil. Sí, o sea, por eso a lo mejor no lo encuentras. Ahí viene el protocolo para la atención de esto que tú estás diciendo, para la atención de las personas con discapacidades. Incluso habla de tres tipos de personas, ¿eh? La 025 te dice, y por eso la norma 021, sin que la conozca yo mucho, está bien, porque dice la norma 025. Cuando sea una institución educativa, la 025, dice, cuando sea una institución educativa, el alcance del sistema es hacia los alumnos también, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo tu programa de protección civil de la 025, en el tema de apoyo a las personas, también va hacia los estudiantes. Habría que revisarlo, si quieres, un día de estos nos echamos una platicada contigo, porque sí, es muy claro el tema. A lo mejor tú tienes la duda porque no te dice cómo debe de ser el plan de accesibilidad. Entonces, yo he conocido planes de accesibilidad muy buenos y otros no tanto, pero tampoco en la 025 podemos decir no cumples, ¿sí? Entonces yo creo que lo único que hay que hacer es un proceso de alineamiento para que, por ejemplo, si te pide el protocolo para la atención de alumnos y alumnas con discapacidad, lo puedas tú incorporar en tu programa de protección civil. ¿Sí me explico? Que casi eso va muy de la mano con todo lo que estamos platicando el día de hoy. ¿Sí? ajá, igual y te escribo luego, Sí, gracias, cuando cuando estemos con quieras. este, ¿no? Y aparte tenemos el 6 de octubre la auditoría de recertificación con ustedes. Ah, caray, no, pues eso va a estar más bueno todavía. Acá los vamos a recibir en Guanajuato. Ah, muy bien, pues ojalá y me toque ir. No me han dicho nada, ojalá y pueda ir allá con ustedes. Me dará Bueno, mucho gusto ir a comerme una guacamaya, se llama, ¿no? sí, eso están en León. Ah, caray, bueno, está Pero bien. bueno, de acuerdo, ya nos dijeron pues que nos toca en Irapuato, nos van a concentrar ahí a varias instituciones, pero según donde estemos, pues ya. Ahí nos saludamos y platicamos de esto con mucho gusto. Sí, gracias, gracias. Pues muchas gracias, Graciela. Vamos a platicar de otra pregunta que tiene aquí. Kenia Campos dice, una persona con discapacidad debe de tener su perfil de puestos y descripción de puestos, no se considera discriminatorio. No, lo que dijimos aquí no es un perfil de puestos. La norma, la 034, la NOM 034, nos habla de un análisis espérenme aquí tantito, lo tengo. Para no decir mentiras, un análisis de compatibilidad del puesto, ¿sí? Es decir, compatibilidad del puesto haciendo un match con la discapacidad que tiene la persona para ver si esa persona lo puede hacer las funciones del puesto, ¿sí? O sea, no se trata de un perfil de puesto, porque en el perfil de puesto dice las funciones, claramente las responsabilidades que tiene. Pero entonces ahora este es un análisis de compatibilidad para ver si esas funciones las puede realizar una persona con estas características de discapacidad y se cumplen al 100%. De eso se trata, es un análisis diferente. A ver, aquí otra, o mujeres embarazadas. Ah, también
La norma 025 habla de tres tipos de grupos vulnerables que deben de ser atendidos por cuestiones de discriminación, que son las mujeres, sí, perdón, hace rato lo omití, de varios grupos, las mujeres embarazadas, eh, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Son los cuatro grupos que están incorporados y que deben de incorporarse como grupos vulnerables en todo el proceso de documentación de la norma y en toda la cultura laboral de combate a la discriminación. Si no hubiera alguna otra duda, y respetando el tiempo de todas y todos, vamos a pedirles que quien pueda abra su cámara para tomarnos la foto y mandarle su evidencia, independientemente de que si se registran en la lista de asistencia, vamos a hacerles llegar su constancia de participación en este webinar para efecto de que ustedes vayan documentando su competencia. ¿Sí? Entonces, pues muchas gracias a todas y a todos y nos vemos en el siguiente webinar una vez que nos tomemos la foto. Listo, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde.